El siguiente mensaje, por el pastor Carlos Contreras, es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. La ley y nuestra consagración. No sé si llamar que este es el 10º o este es el 9º mensaje de nuestra serie en Deuteronomio. Y recordemos, hace 2 semanas estuvimos viendo que Dios, junto con los 10 mandamientos, nos da toda una serie de ordenanzas que no son los mandamientos universales, pero son ordenanzas que se pueden catalogar en 2 áreas grandes, 2 grandes sectores o 2 grandes aspectos, que son ordenanzas que tenían que ver con estatutos sobre el culto religioso. Eran estatutos que más que nada regulaban la manera en que el pueblo honraba a Dios en su culto. Y otras ordenanzas eran decretos, o también la Biblia les llama juicios, que tenían que ver con el orden en cuestiones civiles. ¿Qué pasa si alguien se encuentra la vaca del vecino? ¿Qué debe de hacer? ¿O qué pasa si alguien va y se sube al techo de la casa del vecino y se cae? ¿Quién es responsable? Ese tipo de cosas son ordenanzas que Dios le había dado su ley a su pueblo, no solamente con las cosas que tenían que ver cómo Él quería que lo adoraran, sino también cómo debían de vivir junto con otros. Entonces Alex el domingo pasado, por ejemplo, tomó una ordenanza que tenía que ver con el establecimiento de una festividad que era el año de remisión, y cómo eso también tenía una relevancia en la manera en que ellos se ayudaran mutuamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver otras ordenanzas, pero me voy a concentrar en ciertas ordenanzas que tienen que ver con este concepto de consagración, de que Dios había llamado a su pueblo, que ese pueblo estuviera consagrado para Él, estuviera entregado a Él. Y lo pueden leer ahí en Deuteronomio 14, versículo 2. Este es el versículo que engloba esta categoría. 14, versículo 2, y dice: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces el Señor les dice: mira, si yo te escogí a ti y te escogí de entre todos los pueblos, y te escogí para que estuvieras consagrado a mí. ¿Por qué? Porque eres un especial tesoro para mí. Eres una posesión exclusiva. Hay una cláusula de exclusividad. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y entonces eso excluye cualquier otro Dios y cualquier otro pueblo y cualquier otra relación. Entonces, cuando hay esa exclusividad, cuando hay esa santidad, cuando hay ese apartado para uno para el otro, cuando hay ese llamado, cuando hay esa elección de que te escoge el Señor, dice el Señor, entonces eso significa ciertas cosas. Significa que tú, porque eres escogido, porque eres santo y porque eres un pueblo exclusivo, entonces yo te pido o yo te mando que tú vivas de cierta manera. Hay una consagración que Dios llama a su pueblo, y vamos a ver algunos de esos estatutos y de esas ordenanzas que el Señor le da, para tratar nosotros también de discernir cuál es el corazón de Dios. Recuerden que la ley tiene varios propósitos. Y uno de los propósitos que tiene la ley es mostrarnos el corazón de Dios, aquellas cosas que a Él le agradan, aquellas cosas que Él quiere comunicarnos y que no cambian. Pueden cambiar la aplicación de las ordenanzas. Y nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, donde vino Jesús, y Jesús vino a cumplir la ley, y entonces hay ciertas cosas que cambian del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. No se eliminan, pero cambian. ¿Por qué? Porque estamos en otra realidad. Jesús ya vino y habita en nosotros, y entonces eso nos permite a nosotros obedecer ya por amor, no por ley.
Y también Jesús cumplió ciertas ordenanzas, entonces mucho de lo del culto religioso ya no se aplica porque Cristo ya lo cumplió. Sin embargo, los principios detrás de las ordenanzas de la ley, esos permanecen. Porque hay algo detrás de por qué Dios les pidió que hicieran ciertas cosas. Y nosotros queremos descubrir eso porque queremos agradar a Dios. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos ver qué está detrás, qué es el corazón de Dios detrás de estas ordenanzas de consagración. Si ustedes no saben lo que es consagración, consagración es, yo tengo en mi casa una taza que es mía. Y que a mí no me gustaba que mi taza la usaran ni mis hijos, ni menos las visitas. Esa era una taza consagrada para mí. Dice, esta es mi taza y es mi taza. No sé si ustedes tengan ese tipo de cosas. Pero no sé cómo se le mete a uno en la cabeza de, esta es mi taza, ¿dónde está mi taza? ¿Sabe diferente el café? Si lo tomo en otro lado, no se me acomoda en la mano, no sé, la boca se me cae. O sea, es mi taza. ¿Dónde está mi taza? Bueno, es como el cepillo de dientes. El cepillo de dientes está consagrado para tu boca, ¿verdad? No anda de boca en boca y no... Oye, papá, préstame tu cepillo. Sí, cómo no, mijo, ahí agárralo. Y cuando lo termine me lo devuelve. No, ¿verdad? Consagración significa que algo está apartado para ti. Eso es lo que vamos a ver cuando el Señor les dice que Él quiere que ellos estén consagrados y ciertas cosas que les pide para esa consagración. Entonces vamos a leer en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 29. Ahí vamos a empezar. Y vamos a buscar el corazón de Dios detrás de esa consagración exclusiva. Esa exclusividad que el Señor llama. Será nuestro primer punto. Deuteronomio 12, 29. Dice, cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas. Después que hayan sido destruidas delante de ti y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo? No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia, ellos la han hecho en honor a sus dioses, porque aún a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. En este pasaje se ve esta preocupación que tenía el Señor por su pueblo, este celo que tenía el Señor por su pueblo. Es un fundamento de estas ordenanzas de consagración, que el Señor quería que su pueblo se guardara de ciertas cosas y se guardara principalmente de las prácticas de las religiones de los pueblos que ellos habían conquistado, que no entraran ahí con curiosidad a investigar, a ver cómo le hacían ellos para adorar a sus dioses. Y dice inclusive que no fueran a caer en la trampa, que no fueran a ser entrampados por estas prácticas. Y es algo radical, que inclusive, ¿verdad? Estamos viendo aquí que habla de algo muy radical. Dice que ellos inclusive ofrecían a sus propios hijos, a sus dioses. Entonces Dios no quería que su pueblo se contaminara con esas prácticas que tenían una cuestión religiosa detrás de ellos. Era la manera como honraban y rendían culto a sus dioses.
Él quería proteger a su pueblo. Y dice que inclusive todas las cosas que el Señor odiaba, estos pueblos practicaban. Cuando oigo yo eso de que las cosas que el Señor odiaba, ellos practicaban, quiere decir que aquí el Señor le está diciendo a su pueblo, estas cosas detesto, entonces tú no las hagas. Nos está diciendo las cosas que a Él le agradan. Cuando menos nos está diciendo las cosas que no le agradan. Y esto es algo que yo quiero introducir a tu mente, a tu corazón el día de hoy. Nosotros tenemos que vivir analizando, discerniendo las cosas que agradan al Señor y las cosas que desagradan al Señor. Cuando yo leo aquí que las cosas, todas las cosas que el Señor odiaba, ellos practicaban, inmediatamente mi mente se va a nuestra cultura, a la cultura moderna. ¿Cuántas prácticas comunes, sociales de nuestra cultura son en realidad abominaciones para el Señor? El aborto. El abuso. La violencia. La pornografía. La liberalidad sexual. La jactancia en el pecado, la corrupción, la drogadicción, la desintegración familiar, la violencia intrafamiliar, la deshonra a los padres, la opresión, el abuso a los débiles. Tantas cosas que tiene nuestra cultura y que se jacta en ello. Y sin embargo, Dios odia esas cosas. ¿Qué tanto vivimos nosotros dándonos cuenta de esas cosas que el Señor detesta? Y que dice el Señor, ten cuidado, no vayas a caer en la trampa de seguir esas corrientes o esas prácticas que te van a entrampar y al final lo que van a hacer es que te van a apartar de mí. Y si ustedes piensan que eso no podía suceder, noten que el pueblo de Israel venía en exclusividad al Señor y no sé cuántos cientos de años después de esto, cayeron exactamente haciendo lo mismo que estaban haciendo estos pueblos. Y cuando fueron conquistados por Asiria y por Babilonia, los judíos estaban ofreciendo sus hijos a los ídolos en Jerusalén. ¿Cómo se explican ustedes eso? ¿Qué de nosotros? Nosotros estamos también guardándonos de nuestra cultura, estamos cuidándonos de no ser trampados por nuestra cultura. Si no estamos cuidándonos, si no estamos discerniendo estas cosas que el Señor abomina, estas cosas van a terminar alejándonos de nuestro Señor. ¿Qué tan importante es para ti vivir? ¿Qué tan importante es para ti vivir de una forma que agrada al Señor y no ofende al Señor? Yo le decía a uno de mis hijos hace varios años, decía, mi hijo, no seas pronto en llamarle a alguien un amigo. Un amigo es aquella persona que te protege y te guarda y te estimula y te motiva a que tú sigas a tu Dios. Una persona que te quiere jalar y te quiere alejar de Dios y que cuestiona, ¿y por qué haces eso? Ay, no seas payaso, no seas santurrón, vente, y te aleja de tu Dios. Ese no es un amigo. Este es un enemigo. Nuestra cultura, nosotros vivimos en un ambiente donde la cultura resiste y es hostil a nuestro Señor. Y somos peregrinos en un mundo
que es hostil a nuestro Dios y que rechaza a Dios y que está queriendo alejarnos de nuestro Dios. Por eso cuando la Biblia habla en 1 de Juan y dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí lo interesante es donde dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No puedes amar a dos amos, no puedes serle fiel a dos personas. O amas a uno y aborreces al otro, o viceversa. Entonces dice la Escritura, no ames lo que está en el mundo. ¿Por qué? Porque sus prácticas, el Señor las odia. Y si tú lo imitas o te dejas influenciar por ella, entonces tú vas a estar siendo entrampado y eventualmente vas a ser alejado de tu Señor. La consagración significa que tú estás apartado para Dios y que nada vas a permitir que venga a tu vida que te aleje de tu Señor. Les voy a poner este ejemplo muy sencillo. ¿Cómo se comportaría un esposo contra alguien que quiera seducir a su esposa? Que le esté diciendo, deja a tu esposo y vente conmigo. ¿Cómo se comportaría ese esposo? Algunos recordarán aquella vez que les compartí yo que un tipo ahí en el Esmart había escrito una nota y se la había entregado a mi esposa, se la había puesto en el carrito del mandado y le estaba diciendo, vente conmigo. O sea, ¿cómo creen que se siente el Señor cuando nos ve coqueteando con una cultura que está diciendo, deja a tu Dios, no seas exagerado, está bien tantito, sí, pero no tanto. Ay, exclusivo para el Señor. No, hombre, disfruta tu vida. El Señor dice, yo te escogí para que seas mío, para que seas exclusivamente mío. Te escogí y te llamé para que fueras santo, para que fueras para mí. Sin embargo, hermanos, nosotros coqueteamos con el mundo. Si tú pones en una balanza la cantidad de horas que pasas escuchando la voz del mundo en la televisión, en el periódico, en las revistas, en el cine, en el entretenimiento, con los compañeros del trabajo, con los compañeros de la escuela, todas esas voces, y lo tomas así y lo comparas ese volumen con el tiempo que pasas escuchando la voz de Dios en su palabra, ¿ve la proporción? Dice la Escritura, no seas trampado por eso. Es muy fácil caer en esa trampa. Es muy fácil escuchar más al mundo y más la cultura que escuchar al Señor. Tengamos cuidado de esto. Y este es el principio que está aquí. Detrás de todo esto, detrás de todo lo que el Señor está hablando, está esto. Yo quiero que ustedes sean exclusivos para mí. Vamos a ver algunas de estas prácticas de consagración y de ahí vamos a ver algunas aplicaciones también a nuestra vida. Fíjense cómo la consagración que el Señor le pedía a su pueblo incluía prácticas personales. Vean en el versículo 14:1, capítulo 14, versículo 1. De ahí es donde tomé esto de que éramos un pueblo santo. Vamos a leerlo desde el 1. Dice, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Somos hijos de Dios, por eso es que somos santos escogidos, somos hijos de Dios. Dice, no os sajaréis. Sajaréis quiere decir que agarres un cuchillo y te rajes así, te hagas marcas y cortadas. No os sajaréis, ni os rasuraréis la frente a causa de un muerto.
porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés. Y cualquier animal de pezuña dividida que tenga la pezuña hendida en 2 mitades y que rumie, lo podréis comer. Pero estos no comeréis de entre los que rumian o de entre los que tienen la pezuña dividida en 2: el camello, el conejo, el damán, pues aunque rumian no tienen la pezuña dividida, pero para vosotros serán inmundos. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumia, será inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres. Aquí el Señor está diciendo y está dándoles ordenamientos que tienen aparentemente que ver con prácticas externas, no con cuestiones internas. Pero son prácticas externas que tenían que ver con cuestiones internas para el Señor. Y vamos a ver la primera. Dice que no se hagan sajamientos o rasuramientos o cosas como estas. En el libro de Levíticos, en el pasaje paralelo de Levíticos 19:28, dice que incluye tatuajes. ¿Por qué? Porque estas cosas, los sajamientos y la rasurada de la frente, que se hacían así como los samuráis que se rasuraban aquí toda la parte de arriba, una cosa así parecida, era cuando estaban en duelo. Si se moría un familiar, una cosa así, ellos en su exuberancia de duelo se empezaban a cortar para sangrarse. Y en algunas culturas paganas todavía se ve esto, en donde la gente se golpea y se raja y se corta para que se sangre como una muestra de mira qué tanto me duele, incluyendo el avergonzamiento de rasurarse la frente. Lo que el Señor creo que estaba pidiéndoles que no lo hicieran era porque esto desagradaba al Señor, porque era un duelo exagerado, era un duelo que representaba más el dolor por la muerte y la ausencia de esa persona que por la presencia del Señor. Decir, tú eres mi hijo y eso debe ser lo principal en tu vida. Y cuando te duele más perder a tu mamá o a tu papá o a tu hijo que tenerme a mí, eso a mí me ofende. ¿Y cómo te estás sangrando y haciéndote daño porque se murió un ser querido en tu vida cuando que eres mi hijo y me tienes a mí y tienes esperanza porque eres mi pueblo? Y eso lo hacen los paganos que no tienen esperanza. Inclusive parte de ese causarse dolor era como una manera como de querer pagar o propiciar por los pecados de la persona muerta. Y dice el Señor, no quiero que lo hagan. No quiero que hagas un duelo que deshonre a tu Señor, imitando lo que hacen los vecinos. ¿Qué onda con los tatuajes? Ahorita los tatuajes están de moda. Todo el mundo se tatúa. No hay jugador de básquetbol que no tenga todos los brazos tatuados. Los jugadores de fútbol, los artistas, cantantes, etc. Todo el mundo se tatúa. Pues en este entonces los tatuajes tenían su origen en prácticas paganas. O sea, la gente se tatuaba imágenes que tenían referencia a los ídolos que adoraban. Similar, por ejemplo, como los tatuajes de las pandillas. Los pandilleros se tatúan la pandilla a la que ellos pertenecen. En otras palabras, el tatuaje significaba afiliación. Significaba que estabas dedicado tú a alguien o a algo. Entonces dice el Señor, yo no quiero que te andes marcando, tú eres mío, tú eres mi hijo, tu identidad está afiliada a mí. Tu identidad debe ser que tú eres hijo de Dios, pueblo santo, y que eres de exclusiva posesión mía. Entonces no te andes tatuando, no te andes marcando, no te andes poniendo una herradura. Cuando estaba en la universidad había una fraternidad que cerraban una omega aquí en el brazo, ¿verdad? Y eran puros tipos así gigantes que tenían unos brazotes así del tamaño de mi pierna, y ahí se ponían así un herraje, como las vacas.
diciendo o significando su afiliación a esa fraternidad. Dice: Señor, ¿por qué quieres demostrarle al mundo que estás dedicado, entregado, afiliado a una organización, a un grupo, a un estilo de vida antes que a mí? Dice el Señor: estás consagrado, eres mi hijo, eres un pueblo santo. Y muchos me dicen a mí, ¿qué tiene de malo tatuarse? Y yo les respondería con otra pregunta: ¿y por qué? ¿Por qué quieres hacerlo? Si tú eres un hijo de Dios buscando consagrarse a su Dios, ¿por qué quieres hacerlo? No, es que está en la moda, es que todo el mundo lo hace. Entonces tú quieres identificarte más con tu cultura que con tu Dios. ¿Es pecado tatuarse? No creo que sea pecado tatuarse. Pero ¿por qué una persona creyente, hija de Dios, quiere identificarse más con la cultura pagana a nuestro alrededor que con su Señor? Esa sería la pregunta. Y si tú estás tatuado, pues no te sientas mal, no te avergüences. Yo me acuerdo que cuando Manuel Soto lo conocí, trabajábamos juntos, siempre traía manga larga porque me decía: Carlos, es que me da vergüenza que me vean los brazos. ¿Por qué? Porque para él todos sus tatuajes representaban la vida que había vivido en la prisión y en el crimen y en el vicio. Y ya está permanente, marcado en su vida. Y decía: por eso siempre traía manga larga. Y se comparaba a él dice: no, pues tú, Carlos, tú estás limpiecito, pero yo no tengo tatuajes. Fíjense cómo una persona que venía de esa cultura decía: ¿cómo quisiera yo ser limpio también en mi cuerpo? ¿Por qué quiere alguien tatuarse? Entonces no quiero que te sientas mal si tú estás tatuado, pero a los chavos que se quieren tatuar y que tienen ese afán, sí les diría: ¿por qué? ¿Por qué? Y analicen ustedes si el llamamiento es para consagración. Luego vienen aquí estas cuestiones que tienen que ver con la dieta, con los animales impuros y los animales limpios o puros. ¿Por qué el Señor les dice: come de esto, pero no comas cerdo, no comas buitres, no comas conejos, no comas ratones? ¿Por qué? Son cuestiones sanitarias nomás. Quería el Señor protegerlos para que no se enfermaran y no se llenaran de lombrices y de parásitos. No, hay un contexto aquí mayor, hay una razón más importante. Recuerden ustedes cuando Abelardo habló de Levítico, los sacrificios de los animales, la gente en este entonces los sacrificaba y toda muerte de todo animal tenía un significado religioso. Era un animal que se ofrecía al Señor. Aunque lo sacrificaras tú en el rastro local, o sea, de alguna manera tenía similitud. Si tú matabas a un borreguito para comértelo en tu casa, en la mente de esa persona eso era similar a cuando se sacrificaba ese borreguito en el templo. Entonces dice el Señor: si yo no te acepto que me traigas animales impuros, que me quieras ofrecer un sacrificio con una rata, por ejemplo, yo no acepto eso. Si yo soy tu Dios, soy santo, ¿cómo me traes una rata? ¿O cómo me traes un cerdo que come excremento? ¿O cómo me traes un buitre que come cadáveres? No, dice: tú me traes ovejitas y las quiero, no quiero cojas, no quiero ciegas, no quiero mochas. Tráeme lo mejor de lo tuyo. ¿Por qué? Porque soy tu Dios. Y el sacrificio que tú me traigas me dice a mí: ¿quién soy yo para ti? Entonces, así como no le llevas a tu esposa unas flores viejas que te encontraste en el bote de la basura del vecino, también dice el Señor: a mí no me andes trayendo animales impuros, sucios y feos. Entonces Él pone ciertos lineamientos, ¿verdad? Es muy diferente ofrecerle al Señor una paloma que un cuervo, ¿no?
¿Sí o no? Es muy diferente ofrecerle un cordero que un cerdo. Cuando fue ¿cómo se dice? El sacrificio que hicieron los griegos ahí en el templo, que sacrificaron un cerdo. ¿Cómo se llama? La abominación desoladora, ¿verdad? Para contaminar el altar. Los soldados trajeron un cerdo y lo sacrificaron arriba del altar del Señor. Había un entendimiento, eso es un animal impuro. Entonces no es una cuestión dietética, es una cuestión de la identificación del animal con el ofrecimiento al Señor. Entonces para nosotros estamos en el Nuevo Testamento, no se me asusten. El otro día un vecino me dijo, oye, ¿no sabes dónde venden conejos? Porque me gusta el conejo, ¿verdad? Yo leí esto y dije, híjole, pues, ¿qué le voy a decir ahora? No comas conejo. Y si te quedas ahí varado en el desierto, ¿verdad? Y no tienes nada que comer y te encuentras una rata, pues cómetela, viejo, porque si no te vas a morir. ¿Por qué? En el Nuevo Testamento nosotros sabemos que el sistema ceremonial de los holocaustos ya se terminó con el sacrificio de Jesús. Jesús vino y dijo, esto se termina porque yo voy a hacer un sacrificio y después de ese sacrificio ya no es necesario ningún otro sacrificio. Entonces el apóstol Pablo nos dice que todo es limpio. ¿Y se acuerdan ustedes cuando Pedro, el Señor le llamó y que fuera a predicarle a los romanos, se lo mostró el Señor y le habló trayéndole un lienzo donde venían toda clase de animales, incluyendo animales impuros? Y el Señor le decía, mata y come. Y Pedro decía, no, Señor, yo soy demasiado puro para andarme comiendo estas cosas. Le dijo, mata y come. Hasta entonces le cayó el 20 que el Señor quería que fuera a los pueblos gentiles. Entonces, por ejemplo, en Romanos 14:14, Pablo les dice a los romanos, y yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. O sea, un marranito, pues sí, tú lo ves comer y tú dices, yo nunca vuelvo a comer este animal, ¿verdad? Pero como nosotros no lo vemos comer, nos lo venden en el súper en una bolsa de plástico, pues entonces sí no lo comemos. Dice, pero la verdad, dice Pablo, nada es inmundo en sí. El carne de cerdo no es inmunda por ser cerdo. Nomás si tienes cuidado de lo que estás comiendo, dice, pero al que le es inmundo o al que estima que algo es inmundo, para él lo es. Y una de las preguntas que van en la tarea para que ustedes lo discutan, esta discusión de cómo regulamos nosotros, ¿cuál es la medida para nosotros sobre comer o no comer ciertas cosas? Le va a estar interesante esa discusión. En 1 Corintios dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces para nosotros, hermanos, para nosotros la pregunta no es si debo comer conejo o no comer conejo. La pregunta para nosotros es, ¿estás comiendo para honrar al Señor o no? Tu comer le dice a otras personas que eres una persona consagrada al Señor. Si tú eres un glotón, o como dicen los mexicanos que no usamos bien el vocabulario, ¿verdad? Un tragón, y alguien te ve comer y dice, ¿este es un cristiano? ¿Qué va a decir? O sea, si tú estás consagrado al Señor, eso debe de afectar hasta la manera en que te comportas, la manera en que comes. Hay algo que tiene, o sea, tú estás dándole gracias a Dios, te alegras con lo que das, lo recibes con gozo, lo recibes con alegría. Lo diría no solamente para el que es glotón y se deja llevar por sus apetitos, sino que con aquellas personas que se quejan de los alimentos. Que dicen, ay, a mí no me gusta esto, no me gusta esto otro. Ay, no, qué feo, ay, que sabe feo y que esto y esto otro. Ojo, chavos. O sea, ¿qué estás diciendo si tú estás consagrado al Señor y estás recibiendo tus alimentos con gratitud y con aprecio, sabiendo que vienen de la mano del Señor? ¿O piensas que nada tiene que ver la comida con el Señor que te está dando? Y aquí nos está diciendo, sí tiene que ver. Porque Él le decía a su pueblo lo que debía comer y lo que no debía comer.
Quiere decir que el Señor hasta en eso se fija, en la manera en que comes. Si comes con gratitud y con honra, decir, Señor, esto es para ti. Gracias, lo recibí de tu mano. Yo soy tu pueblo, yo soy tu hijo y tú me estás dando, Señor, para comer. Y hay un sentido de gratitud y de aprecio. A mí no me gusta la sopa de chícharos, pero lo doy gracias a Dios cuando a mi señora se le ocurre hacer sopa de chícharos porque a ella le gusta. Pero si yo deshonro al Señor, hasta con una sopa de chícharos, o sea, yo estoy demostrando, entonces no estoy consagrado para vivir para Él. Entonces tengamos cuidado hasta en esas cosas. Y aquí hay algo que a unos les va a parecer así un poquito, ay pastor, ¿por qué lee eso? Bueno, váyanse al capítulo 23 y les voy a, porque hay algo muy importante en esto. Váyanse al capítulo 23, en el versículo 12. No voy a ser explícito porque la palabra no es explícito, pero ustedes deben de poder discernir a qué se está refiriendo este pasaje. Deuteronomio 23, 12. Tendrás también un lugar fuera del campamento y saldrás allí. Y tendrás entre tus herramientas una pala. Y cuando te sientes allá afuera, cavarás con ella y te darás vuelta para cubrir tu excremento. Entonces sí es explícito, perdón. Porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para derrotar a tus enemigos de delante de ti. Por tanto, tu campamento debe ser santo. Y Él no debe ver nada indecente en medio de ti, no sea que se aparte de ti. Yo dije, ¿por qué está eso en la ley? Que cuando el ejército saliera y hiciera sus campamentos, se aseguraran de hacer sus necesidades fuera del campamento y se llevaran una palita. Eso no lo inventaron los Boy Scouts, lo inventó el Señor. ¿Pero por qué? Hermanos, esta ordenanza que parece una cuestión bien práctica, para nosotros es extremadamente útil. Porque nosotros decimos que el Señor vive en nosotros y dentro de nosotros. Pero la pregunta es si tú vives con una conciencia de que la presencia del Señor está junto contigo. Y que donde tú vayas, va el Señor. Y que si el Señor está viendo cosas indecentes en medio de ti, y si eso de alguna manera está contristando su Espíritu Santo. Fíjense si el Señor se tomó el tiempo de decirles dónde fueran al baño, si no le importará dónde vamos nosotros, dónde nos metemos nosotros, qué vemos, qué agarramos, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. ¿Vivimos nosotros con esa conciencia que nuestro Señor nos acompaña a todos lados? Por eso la Escritura dice, no contristes al Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te habrás salido tú alguna vez del cine porque estás viendo cosas que son abominables al Señor? Y que contristan al Señor y dices, esto ofende al Señor y el Señor está conmigo, yo no me puedo quedar aquí. ¿Te atreverías a decirle a tus amigos, sabes que esto ofende al Señor? Está contristando el Espíritu Santo dentro de mí, yo me voy. Ay, no seas exagerado, no, ay, santurrón, aleluya, payaso. Algunos jóvenes, cuando los he retado, les digo, ¿por qué te gusta ir a los antros? Me dicen, ay, es que están bien me gusta divertirme, está bien suave. ¿Qué tiene de malo? Me dicen. Con este pasaje me estoy dando cuenta que la pregunta está mal hecha. No es qué tiene de malo, es quién va contigo cuando entras ahí. No tiene absolutamente nada de malo para una persona que no tenga al Señor.
Pero en un lugar donde se venden drogas, donde se prostituyen las muchachas, en donde entran hombres casados para ver a quién agarran, en donde hay toda cosa indecente e inmoral, y tú vas a divertirte ahí con tus amigos, ¿ok? ¿Y el Señor? ¿Lo dejaste afuera? ¿En el carro esperando? O sea, ¿qué onda? Yo sé que algunos jóvenes están diciendo, pues es que no, yo no tengo al Señor, yo no lo llevo a esos lugares. Pues si no lo llevas a esos lugares es porque no lo tienes. Y entonces definitivamente no tiene nada de malo. Porque ahí donde habitan demonios, pues ahí estás llevando con tu raza. Ok. Entonces, sí, yo me metía a todos lugares antes de conocer al Señor y nunca sentí absolutamente nada, estaba entre puros camaradas. Pero ahora sí tengo el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Hay un testimonio que me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Puedes tú divertirte, puedes tú ver una película, puedes estar tú en una reunión, puedes estar, o sea, en donde se esté ofendiendo al Señor abiertamente y tú estás ahí divirtiéndote. Hermanos, esto te debe decir, si el Señor está ahí contigo, dice, Él no debe ver nada indecente en medio de ti. Él no debe ver nada indecente en medio de ti. De otra manera estamos contristando al Espíritu Santo. Vamos a seguirle. Deuteronomio 18. Volvemos a esto de los sacrificios. Deuteronomio 18, versículo 10. Otro estatuto dice, no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Noten versículo 13, serás intachable delante del Señor tu Dios. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Entonces aquí empieza hablando de estas cosas terribles. Yo no me puedo imaginar cómo alguien puede sacrificar a su propio hijo. Es algo extremo. Sin embargo, los israelitas lo llegaron a hacer. Y tú puedes pensar que coquetear con la cultura no va a influenciar tu vida y te estás haciendo tonto tú solo. Su pueblo fue contaminado y llegaron a este grado. El pueblo de Dios que tenía la palabra de Dios, llegaron a ese grado. Ellos hicieron eso. Así que hermanos, cuando la Biblia nos llama a que nos guardemos, escucha. No te creas tan fuerte, ni tan sabio, ni tan inteligente que tú puedes y que vas a aguantar la seducción. Ahora, aquí, más adelantito, en el versículo, en el capítulo 23, 17, habla de que inclusive practicaban en estas prácticas religiosas extremas, ¿verdad? Practicaban la prostitución ritualista. 23:17 dice, ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano, tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano. No traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Entonces obviamente el Señor abominaba los cultos paganos y prohibía todas sus prácticas. En este caso estaba prohibiendo la práctica del sexo ritual. El Señor sabía que los
los israelitas iban a ser tentados en esto. Y curioso que no solamente prohíbe la práctica, pero luego dice, y te prohíbo que me traigas como ofrenda lo que te ganes en esa práctica. Entonces, ahí está curioso, porque si ya prohibió la práctica, ¿por qué prohíbe que le traigan ofrenda? Quiere decir que sabe que va a haber gente que de todas maneras, aunque está prohibida la práctica, lo van a hacer. Y que tal vez están pensando, bueno, pero si le llevo una ofrenda al Señor, como que santifico la práctica, ¿no? Entonces soy prostituta o prostituto, ¿verdad? Y con esa lana, pues yo sé que está mal, pero le llevo su ofrenda al Señor. ¿Y a poco no es la práctica, por ejemplo, de muchos narcotraficantes, ¿verdad? Dicen, no, pues yo sé que esto está mal, pero yo le doy a la gente y bendigo a la gente, ¿verdad? Y como que de alguna manera voy a callar la conciencia que haciendo bien con una práctica equivocada. Dice el Señor, a mí no me engañas y no acepto ni me traigas ninguna ofrenda de cosas que son abominables para mí. Tú puedes pensar una religión en donde se tenga sexo para rendirle culto a un ídolo. O sea, entonces había mujeres y hombres según las preferencias que quisieras, ¿verdad? Para tener relaciones sexuales y que eso de alguna manera fuera una experiencia religiosa. Y sé que hay una canción que eso dice, ¿verdad? Nuestra cultura ha levantado el sexo a un punto de que es ya un culto. La sexualidad está en todas partes, se presenta como un fin supremo en la vida. Es un ídolo en nuestra cultura, porque es adorado por los medios, es adorado por la cultura, es adorado por los jóvenes, por todos aquellos, ¿verdad?, que se entregan a su influencia, se dejan llevar por sus pasiones inmorales. Díganme una cosa, el otro día yo sí pienso, veo a las artistas, a las cantantes, y las veo como salen en los escenarios, como salen en los videos, y cada vez se desvisten más. Y yo digo, ¿por qué los hombres no se desvisten y las mujeres sí? Y tienen talento, pero se desvisten. Y las cantantes que son cantantes que le pegan a las jovencitas de 12, 14 años, salen casi desnudas en los escenarios. O sea, ¿qué cultura es esta? Es una cultura donde ya los niños de primaria se están sexteando. ¿Saben lo que es sextear? Cuando mandas un texto con un mensaje sexual. Ya en la primaria lo están haciendo. El otro día una noticia, ¿verdad?, alarmante. Niños de 6º año de primaria en un recreo se quedaron en el salón y uno de ellos con un teléfono se puso a filmarlo a 3 de ellos que estaban teniendo relaciones homosexuales con otro muchachito de 12 años. Porque querían hacer una película pornográfica y convencieron a uno de ellos que se pusiera y los otros mientras tenían relaciones sexuales con él. Es una cultura que a las niñas de 10 años las visten como prostitutas. O sea, una cultura que estimula que las niñas quieran desvestirse y ser usadas de esa manera. O sea, una de las cosas alarmantes de la cultura del negocio de la pornografía no es la cantidad de personas que entran y que compran o que ven, sino la cantidad de mujeres que se exponen por una cantidad de dinero. Esas son las sacerdotisas sexuales de nuestro mundo moderno. Y cuando tú contribuyes y participas, estás literalmente participando de un culto sexual donde el sexo es el Dios y se le está rindiendo culto por todos estos lados. O sea, Dios está diciendo, mi pueblo, no quiero que des a tus hijos a esto. Ni ninguna de las, qué hermoso que dice, ninguna de las hijas de Israel
O sea, jóvenes, señoritas, ustedes son hijas de Dios. Son hijas de Dios. No aspiren a lucirse como se lucen aquellas que se están vendiendo. O sea, ¿por qué? Es que así se está usando y así de apretado y así de recorto y así de lucir. O sea, ¿por qué te quieres ofrecer así? Tú debes estar buscando consagrarte a Cristo, a tu Señor, y tu cuerpo es de Él. Tú que la modestia y que todo y que te guardes para tu esposo, tú debes estar consagrada a Cristo. Y hombres, jóvenes, varones, ¿verdad? Tus ojos son de Cristo y son del Señor y deben estar consagrados para Él. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuál? Aquí es donde tenemos que luchar por una cultura de pureza sexual. Una cultura de pureza sexual no solamente dice me guardo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero me guardo de que la cultura defina cómo voy a vivir yo sexualmente. Incluyendo hasta tu forma de vestir y tu forma de actuar y la forma de cómo te entretienes tú y lo que tú recibes. Entonces, tengamos cuidado. Si estamos consagrados al Señor, creo que el principio que nos enseña, o sea, el Señor dice, no tienes por qué andar participando de esas cosas. Pues nosotros como su pueblo no tenemos por qué estar participando de una cultura que hace todas las cosas que el Señor considera abominable. Ahora, en este pasaje que leímos anteriormente, en el 18, viene también esta cuestión de los hechiceros, los brujos, los adivinos. ¿Qué es la hechicería? La hechicería es tratar de lograr por medio de la magia que se haga la voluntad de una persona sobre otra. O sea, yo te echo un hechizo para que tú hagas lo que yo quiero que hagas. Es querer lograr que se cambie el destino de una persona por medio de embrujos o de hechizos. Y dejen ustedes que la hechicería tiene un fundamento demoníaco, que lo tiene definitivamente. Tú dices, no, pero sí trabaja. Pues claro que trabaja. Claro que trabaja. ¿Por qué trabaja? Porque hay demonios detrás de eso. Deja tú eso. Son prácticas que quieren usurpar la soberanía de Dios. Y nosotros queremos cambiar nuestras circunstancias y en lugar de confiar y someternos a Dios, entonces recurrimos a un brujo para que nos cambie las circunstancias. Y negociamos con él, ¿verdad? Para que haga cosas que nos convengan a nosotros, en lugar de decir, nosotros tenemos un rey y un señor y un padre y somos de él. Y nuestro destino y nuestra vida depende de él. Si tú has consultado brujos, hechiceros, brujas, ¿cómo se llaman? Curanderos, o como quieras llamarle, chamanes, etcétera. Es algo de lo cual te debes de arrepentir porque ofende a Dios grandemente, que en lugar de que tú recurras a Él, recurras a una de estas personas para que un demonio te haga un favor. Y no solamente eso, sino también los adivinos y los agoreros estaban prohibidos. ¿Por qué? Porque usurpan, falsean, sustituyen la facultad divina de predecir lo que va a hacer el Señor. El Señor es el único que sabe lo que va a suceder. Lo demás son especulaciones demoníacas. Es muy ofensivo, son impostores que se atribuyen atributos falsos, ¿verdad? Capacidades que solamente solamente Dios es capaz de hacer. Todos querer saber qué va a pasar y el horóscopo y las predicciones y qué casualidad salen en las revistas esas de vanidades y todas las predicciones para el 2010 y este artista se va a casar con esta artista y esto y esto otro. Mire, son cosas tan simplonas que los de simples de mente ven este tipo de cosas, pero para el Señor es ofensivo que nosotros estemos creyendo este tipo de cosas. Nuestro destino está en las manos de nuestro Señor y somos su pueblo. Y ahí está nuestro futuro y ahí está nuestra seguridad.
Entonces, en esta ordenanza, nosotros estamos viendo algo que podríamos decir, nosotros no tenemos nada que andar haciendo con hechiceros, porque así como había hechiceros y agoreros en ese entonces, los hay ahora. Ni que te vayan ni que te hagan una limpia, ni que nada de ese tipo de cosas. Tú necesitas ser limpio. Ven y póstrate bajo la sangre de Cristo Jesús, y eso te limpia de todo pecado y te libera de toda opresión. Amén. Ok. Por último, si tenemos leyes, estatutos que tienen que ver con la consagración, la pureza religiosa, a nosotros, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica este pasaje de que somos un pueblo santo, hijos de Dios, pueblo santo para nuestro Señor, un pueblo escogido, pueblo de exclusiva posesión? Lo que leyó Abelardo cuando predicó sobre Levítico: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Primero de Pedro nos dice, ese pasaje es aplicable a nosotros. Nosotros estamos llamados a ser santos. De ahí viene lo que la teología define como la santificación. Nosotros hemos sido santificados por Cristo Jesús, hemos sido lavados internamente por su sangre, de tal forma que no tenemos culpa delante de Dios. Pero esa realidad interna necesita de alguna forma tener un efecto externamente en nuestras prácticas. Si Cristo nos ha limpiado, si Cristo nos ha lavado y ha puesto su Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora Él espera que nosotros caminemos en santificación. Miren, abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Aquí está la clave. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más. Fíjense lo que está diciendo Pablo: ya recibiste instrucción, ya recibiste cosas que se te han mandado, que te dicen cómo debes andar y cómo debes agradar a Dios. El creyente busca agradar a Dios. La consagración, la santificación es la consecuencia de querer agradar a Dios. Y noten, dice: pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús. Entonces, ¿hay mandamientos en el Nuevo Testamento? Claro que los hay. Hay preceptos, ordenanzas, estatutos, decretos que debemos de seguir. Claro que las hay. Aquí está. Preceptos que se nos dieron por autoridad del Señor Jesús. Y luego dice: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, nuestra consagración, que lo que Cristo hizo en nosotros se haga realidad. En otras palabras, nosotros, la ley lo que nos dice es: nosotros tenemos que aplicarnos a caminar en santidad. Eso tiene que estar dentro de nuestro lenguaje también. Por eso estuvimos viendo Santiago, ¿se acuerdan? Ya se les olvidó Santiago. Que no digamos nomás tengo fe, pero mi práctica diga otra cosa. Muéstrame tu fe por tus obras. O sea, tu fe, si tú eres creyente en el Señor, tiene que haber entonces también un deseo, una intención de agradar a Dios caminando en santificación. Y luego fíjate cómo dice: porque es la voluntad de Dios vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios.
Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no lo rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Dios no nos ha llamado a impureza, a cualquier tipo de impureza, no solamente impureza sexual. Y tú me dices, Carlos, pero es que yo batallo, Carlos, es que yo no puedo, Carlos, es que yo quiero, pero no puedo. Tienes al Espíritu Santo, tú eres hijo de Dios y fuiste escogido por Dios. Y Él te da su poder y su gracia y su Espíritu Santo para que tú puedas caminar en santificación. Y yo se los digo, yo batallo también. Pero no puedo justificarme y decir, no, pues es que aquí mientras estemos en este mundo vamos a andar mochos. ¿Saben qué? No es un argumento correcto. Nosotros debemos decir, aquí en este mundo fuimos escogidos como pueblo de Dios y el llamado es a ser santificados, hermanos, a crecer, a despojarnos de cosas del pasado, a abstenernos de aquello que ofende al Señor, a tener cuidado si andamos exponiendo al Señor a cosas indecentes, a ser puros en nuestro pensar, en nuestro corazón y en nuestro caminar, a no agraviar a nuestro Señor, sino agradar a nuestro Señor. Entonces estamos viendo leyes del Antiguo Testamento, pero al final de cuentas estamos viendo un ejemplo que quiere el Señor. El Señor quiere un pueblo para Él, que sea un pueblo santo, un pueblo no perfecto, pero un pueblo que está entregado a Él, que está buscándolo a Él, que quiere agradarlo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Así vives? ¿Es ese tu afán? ¿O eres cristiano? Y vienes a la iglesia aquí y ahí, pues sí, yo ando ahí más o menos, ¿verdad? ¿Cómo andas, hermano? No, pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? Pues ahí la llevo. ¿Cómo que ahí la llevas? Eso es el problema del cristianismo, hermanos, que tenemos personas que piensan que el cristianismo es una serie de reglas y de rutinas y de cosas así. No, el cristianismo es el que recibe la salvación de su alma por medio del sacrificio de Jesús. Es escogido, lavado, santificado, adoptado, levantado como hijo de Dios y entonces vive su vida en esta tierra para agradar a su Dios y esperar el día en que lo vea cara a cara y sea transformado como Él. Ese es el cristianismo. No que vengas y te sientes aquí los domingos. No que te digas cristiano. No que no hagas ciertas prácticas sencillas como no fumo, no bebo, no bailo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es vivir para agradar a Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes no viven así? El día de hoy yo quiero exhortarte como Pablo exhortó aquí a los tesalonicenses. Yo quiero exhortarte a que vivas para agradar a Dios y que abundes en ello más y más y más. ¿Vives para agradar al Señor? Yo te exhorto, vive para agradar al Señor. Esperamos haya sido de bendición.